¿Te ha sucedido ya que un amigo o un familiar ha leído un texto que has escrito tú y te ha preguntado que cuándo te había sucedido eso? Esto pasa a veces con las personas que nos conocen muy de cerca porque, como saben que nosotros hemos escrito esos textos, les cuesta diferenciar al protagonista del autor. Sin embargo, no debemos olvidar algo muy importante. Todo lo que somos y todo lo que hemos vivido condiciona lo que vamos a escribir, cómo lo vamos a escribir, los temas que elegimos, los tratamientos, si escribimos novelas, si escribimos relatos, si nos gusta más un género, si nos gusta más otro, en una etapa de nuestra vida que expresamos y en otra que queremos comunicar, todo esto influye. Como dice Neil Gaiman, que ya sabéis que me encantan los consejos de Neil Gaiman, hay que ser honestos a la hora de escribir. Y eso no significa que tengamos que hablar necesariamente de nuestra vida, pero sí tenemos que recordar que a la hora de escribir vamos a tener una implicación emocional de todo lo que hemos vivido que se va a proyectar en lo que hemos escrito. Y él recomienda que sea un poquito más de lo que nos resultaría cómodo. Es importante que sepas que llevas dentro muchísimo más de lo que crees. Tal vez pienses que tus influencias son solamente algunos escritores que has leído, pero hoy vamos a recordarte que tienes mucho más que contar. Decía Robert Louis Stevenson, autor de obras como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde o La isla del tesoro, que tanto nos empeñamos en escribir y en dejar nuestro legado para la eternidad que nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante, vivir. Y es que esto es totalmente cierto, si no vivimos no tenemos nada sobre lo que escribir. Michael Ende, ya sé que hablo mucho de él, pero es que me parece que planteó reflexiones maravillosas. Una de las cosas que comenta sobre la historia interminable y sobre los diferentes niveles de lectura que tiene esta novela es que uno de esos niveles sería la vida del escritor. El protagonista pasa, digamos, la primera parte del libro en el mundo real y la segunda parte en el mundo de fantasía. Y cuanto más tiempo pasa en el mundo de fantasía, más desconectado está de la realidad. Esto es una cosa que a veces le sucede a los escritores y así lo quería explicar él. Tenemos que vivir en el mundo real para poder entrar en el mundo de fantasía, nuestra propia fantasía, en ese mundo que creamos al escribir. Y en ese mundo podemos permanecer un tiempo limitado hasta que la realidad vuelva a tirar de nosotros y a llamarnos. Si no, se nos va a enrarecer todo y ya no vamos a ser capaces de seguir avanzando ni de escribir. Así pues, siempre tenemos que combinar nuestra vida real con la escritura. Así pues, te voy a recordar todas esas influencias y todo lo que tienes que contar como escritor. En primer lugar, por supuesto, la literatura. Todo lo que hayas leído de alguna manera te ha influido. Quizá ahora no lo tengas muy claro, pero seguramente hasta los cuentos infantiles que leíste. Eso sí, yo te recomiendo que a partir de ahora, cuando leas, no solo leas como lector, lee también como escritor. Eso te va a ayudar muchísimo a detectar trucos y formas de hacer giros, de presentar situaciones, personajes, realidades, para que vayas tomando nota y además para que tengas una gran cantidad de influencias que te ayuden a conformar tu propio estilo. Otra cosa que ayuda mucho es acudir a encuentros con escritores o también a encuentros online, porque muchas veces los escritores van a hablar de su método, de sus influencias, de sus reflexiones, y eso también te va a resonar a ti de alguna forma. Así pues, todo lo que puedas hacer relacionado con el mundo literario, ya sabes que siempre es una buena idea. Cine, series y música. Es más que evidente que tanto las series como el cine son una gran fuente de historias, de enfoques y además vivimos en una realidad donde el lenguaje cinematográfico es muy importante y de hecho hay muchos libros que tienen una buena parte de su éxito relacionado con tener un lenguaje cinematográfico que llama mucho al público consumidor de cine y de series. No tienes por qué negar que eres público de cine y de series. A lo mejor hay quien piensa que es menos intelectual y vamos, nada más lejos de la realidad. El cine es una de las artes, ¿no? Por otra parte, te he hablado de la música. Creo que muchos de nosotros no sabemos vivir sin música e incluso podemos recordar momentos que hemos vivido por las canciones que escuchábamos en ese momento. También nos sirven para hacer ejercicios de escritura creativa. Te recomiendo incluso que te hagas una lista de esas influencias y vas a ir viendo historias, sensaciones, emociones que a lo mejor no recordabas que habías experimentado y verás como a través de la música, de cantantes y de grupos y de compositores tienes también muchísimo que contar y muchísimo que has ido almacenando, reflexionando y que está macerando dentro de ti para ser escrito. Ciencia, profesiones y actualidad. Las he juntado un poquito, pero voy a intentar explicártelo bien. Hay muchos escritores de ciencia ficción que son ingenieros, físicos o astrónomos, por ejemplo. También hay personas que han trabajado en sectores concretos y eso ha condicionado mucho su manera de escribir. Por ejemplo, hay un blogger, ahora ya no publica en el blog, pero estuvo muchos años publicando un blog, él es taxista, y entonces iba escribiendo sobre pasajeros que él iba imaginando, o que también se inspiraba en pasajeros reales, que se subían a su taxi y le contaban sus historias.
Nuestra profesión va a condicionarnos de forma clara y también aquello que hayamos estudiado o que no hayamos estudiado. Haz un repaso también a eso y piensa cómo te ha influido todo esto para tu propia escritura. Y además de eso, ten en cuenta también algo. La ciencia, la técnica, la historia, la sociología, todo esto nos va a ayudar siempre a documentarnos para escribir. Y además también forma parte en gran medida de todo lo que tiene que ver con la actualidad. La actualidad es algo totalmente necesario para poder inspirarnos para escribir. Si no lo haces ya, te recomiendo que cuando leas una noticia interesante y que te parezca que tiene un dato curioso que puedes utilizar para una historia, para un poema, para una novela, te la guardes siempre, porque nunca se sabe cuándo vas a poder utilizar esa idea para escribir una historia o para escribir un poema, para escribir un relato, una novela, lo que sea que en ese momento te resuene a ti por dentro. Porque aquí hay algo muy importante. El ojo del escritor va a detectar ese tipo de historias. Cuando vas por la calle y ves algo que te llama la atención, una vivencia propia, una noticia o algo que has escuchado en una canción, como decíamos antes, o que has visto en una película. Viajes y exposiciones. Viajar es algo que nos quita mucha presión de nuestra rutina y también nos libera o nos separa de cosas positivas. De hecho, nos saca también de nuestra zona de confort. Ya recomendé hace tiempo en un vídeo viajar como la solución definitiva para el bloqueo, si bien es cierto que no siempre podemos viajar. Pero sí que quiero recordarte que aunque no puedas viajar, digamos, de forma física, todavía puedes buscar información sobre los lugares a los que te gustaría viajar, ver documentales, animaciones en 3D, si tienes unas de estas gafas maravillosas que a veces vienen incluso con los teléfonos móviles. Puedes hacer muchísimas cosas para viajar o para asistir a exposiciones y lugares de este estilo que siempre te van a llevar fuera de tu vida real y eso también te va a ayudar a inspirarte. Incluso piensa qué exposiciones has visitado, qué visitas has hecho a lugares y seguramente ahí te des cuenta de que también tienes muchísimas historias y muchísimas reflexiones, impresiones y matices que también configuran tu forma de ser, tu forma de contar y tu forma de escribir. Tus experiencias felices y tus experiencias traumáticas. La infancia es algo que nos marca a todos, pero no solo la infancia, ¿verdad? También el paso de la vida en general. Seguramente has aprendido cosas buenas y has aprendido también cosas malas o digamos que te has llevado alguna torta en la vida. Y es posible que eso te condicione también muchísimo a la hora de escribir. Como decíamos antes, a la hora de escribir hay que ser honesto. Aunque a veces nos resulte un poquito incómodo, ese es el límite en el que ya incomoda un pelín. Pero todo lo que vivimos nos puede llevar a escribir textos maravillosos. Y te voy a poner un ejemplo personal. Bien, hace 1 año y medio, una amiga, que es una persona maravillosa, tuvo una enfermedad grave y tuvo que pasar pues, por una temporada de, tratamientos complicados, difíciles y, pues pasó una época muy mala, digamos, pues porque al final pues, estaba con una situación de salud difícil. Aparte de que creo que la gente cercana a todos intentamos apoyarla, hubo un momento en el que a mí me invitaron a escribir un texto para una antología y la verdad es que tardé muy poco en darme cuenta de que tenía que reflejarla a ella en la protagonista de esta historia. ¿Por qué hice esto? Bueno, por varias razones. La primera es porque quería plasmar toda la fuerza que tiene esta amiga en esa protagonista. Que ella se viera reflejada también en esa fuerza y que si en algún momento se veía floja, recordase que los demás vemos toda esa fuerza en ella y que tiene esa fuerza. Y bueno, también pensando en que posiblemente era un detalle bonito y que le haría ilusión. Pero no solo por eso, sino porque yo también quería recordar que mi amiga tenía esa fuerza. Creo que es una forma también de que las personas que estábamos a su lado recobrásemos también a veces esa fuerza si en algún momento estábamos preocupados y también se la transmitiéramos a ella. En resumen, intenté proyectar ahí esa energía con la que intentaba darle ánimos y estar con ella. Y bueno, la verdad es que creo que fue un detalle que le hizo ilusión y me alegro mucho de haberlo hecho, aunque confieso, como decíamos antes con la honestidad, que en el primer momento me dio un poco de corte y pensé, a lo mejor he pasado ese límite de la honestidad en el que, como dice Neil Gaiman, ha llegado un punto en el que casi es personal, aunque la historia, si alguien no conoce esto que estoy contando, no sabría nada de toda esta situación. Y de hecho, si no habéis leído esta historia y no sabéis de la persona que estoy hablando, seguramente no tengáis ni idea ni de en qué libro es ni qué texto es. Las personas que te enseñaron cosas buenas y las que te hicieron daño. Evidentemente nuestros seres queridos nos han ayudado muchísimo a crecer, a aprender, a vivir la vida, a adaptarnos, a hacernos fuertes, a hacernos prácticos, inteligentes, luchadores. Todo esto es importante, pero tampoco debemos olvidar que ha habido personas que también nos han hecho daño en la vida y que también nos han enseñado cosas. A lo mejor nos han enseñado
cosas que no deberíamos tolerar o nos han enseñado que a veces tenemos que ser un poco más firmes, por ejemplo. Cada persona tendrá su historia aquí con todo esto, ¿no? Pero además de esto, tenemos que recordar que también hay personas que pasan por nuestra vida durante no demasiado tiempo, pero que sí que resultan importantes porque nos reflejaron algo, nos hicieron darnos cuenta de algo que luego fue importante para nosotros. No sé si conoces la historia de la película Antes del amanecer. Es una historia muy bonita, aunque también muy triste. Bueno, la historia está inspirada en un encuentro real que tuvo el director de cine con una chica. Y él, de hecho, hizo la película también porque como no tenía forma de contactar con ella, pensó que quizás si ella veía aquella película, entendería cuánto había significado para él aquel encuentro. Siento contar que el final es un poco triste y es que esta chica había fallecido antes del estreno de la película, me parece que fue en un accidente de tráfico. Pero con esto quiero explicarte un poco todo esto, ¿no? Una persona puede ser muy importante para nosotros o puede marcarnos porque nos descubrió algo, aunque no sea una persona que ha estado con nosotros como amigo, pareja o familiar durante muchos años. Te recomendaría incluso que intentes mirar hacia atrás y hacer una lista de estas personas, las que te han influido para bien y que conoces mucho, las que te han influido para mal. Habrá algunas que te hayan influido para bien y para mal. Y luego, por supuesto, esas personas no llegaste a conocer tanto, pero que resultaron importantes para ti. Y tus frustraciones y sueños. Y en frustraciones incluyamos también fracasos literarios que a lo mejor de vez en cuando nos vendría bien escribir sobre ellos y desahogarnos, ¿no? Cuando no nos seleccionan un concurso o cuando recibimos una carta de rechazo. Lo que queremos, esto es una cosa que comparten muchos autores, muchos escritores, lo que queremos es algo que nos mueve mucho, lo que queremos conseguir o lo que no queremos que nos suceda. Esto les pasa a los personajes y nos sucede también a nosotros como personajes y protagonistas de nuestra propia vida. Algunas veces lo que nos mueve es una frustración, algo que se nos ha quedado clavado dentro. Por ejemplo, hay algunos estudiosos que dicen que Mary Shelley, cuando escribió Frankenstein o el moderno Prometeo, tenía mucha obsesión con el tema de dar vida, dar vida, dar vida y de dónde viene la vida y por qué se da y alguien podría crear la vida sin la naturaleza, porque poco antes de empezar a escribir esta historia, ella había perdido a una hija de bebé. En el lado contrario, también lo que soñamos y lo que nos impulsa a luchar puede ser una gran influencia también. Por ejemplo, la escritora Angela Carter, que era una mujer muy transgresora, peleona, que le daba mucha importancia a las protagonistas femeninas, al papel del personaje femenino en las historias, una de las cosas que hizo y que a mí me parece un libro maravilloso es recopilar ese libro que se llama Cuentos de Hadas, sus cuentos de hadas, y que están todos protagonizados por mujeres. Y no son nada ñoñas, además es muy curioso, no es un libro de cuentos de hadas para niños. Hay brujas, hay doncellas, hay mujeres del mundo rural, hay criaturas femeninas fantásticas e incluso monstruosas. Es un libro muy interesante que os recomiendo leer también. Todo esto y mucho más, pero creo que esto lo resumiría de una forma más o menos sencilla, es lo que configura tu vida, seguramente, y todo lo que tienes que contar. Te recomiendo incluso que intentes con esta lista de aspectos hacer tu propia lista de tus grandes influencias, que son muchas más que tus 5 escritores favoritos, como estás viendo, y con ello te recuerdes, sobre todo en momentos de bloqueo, que siempre tienes mucho que contar. Ahí tienes tu lista y, por supuesto, si nos quieres contar cuáles son tus principales influencias y qué cosas te han marcado para escribir, puedes dejarlo en los comentarios del vídeo. Si quieres aprender mucho más sobre escritura creativa, entra en www.tintapurpura.com y apúntate ya a la Semana de la Escritura.